En esta oportunidad intentaré desglosar una problemática sobre un lugar específico, Perú. Y ello debido a que desconozco el contexto y la realidad sobre el tema en otros países y latitudes. Esto es Humildes Opiniones. Dibujante o dibujador es cualquier persona que con mayor o menor habilidad grafica lo que ve o lo que buenamente se le ocurre. Pero un artista es aquel que con sus habilidades es capaz de estimular y manipular emociones y sensaciones en el espectador que se ponga frente a su obra. Entonces, un artista es un fabricante de conceptos, mundos y realidades alternativas. Y un fabricante de mundos y realidades alternativas, mientras está en proceso creativo, entendamos, es un endiosado, pues está creando un todo partiendo de la nada. Es por ello que, en mi opinión, yo no creo en los artistas humildes. Me da desconfianza su modestia, pues carece de lógica. Se les ocurre que el maestro Salvador Dalí o el maestro Leonardo da Vinci, ante una propuesta de trabajo, dijeran, por modestia, no sé si esté capacitado para hacerlo. No lo dirían. Como ven, en un artista plástico o gráfico, con respecto a su labor, la modestia no tiene lógica, o es fingida. ¿O es que el susodicho, al manifestarse como artista, ni siquiera está seguro de serlo? Con esto, creo haber dejado bien sentado que, como creador de conceptos, al artista le corresponde cargarse de justificada soberbia. Lo condenatorio sería que fuera un presumido. Este término, mal aplicado de manera recurrente al oficio de artista gráfico, oficio que abarca, entre otras, las especialidades de ilustradores, humoristas, caricaturistas e historietistas, es una denominación mezquina. Para sustentar este acápite me valdré de un ejemplo. Un doctor en medicina ausculta a sus pacientes, los analiza, deduce, diagnostica y finalmente prescribe un tratamiento que podría ser a base de pastillas. Pero a nadie se le ocurrirá llamarlo recetador de pastillas. Claro que no, pues el título es doctor en medicina o médico. Igualmente, un artista gráfico o plástico, en un momento del proceso creativo de su obra, dibuja. Pero ello es solo un aspecto de su accionar. Antes debió idear un concepto que transmitir, luego elaboró un guión gráfico de imágenes, seguidamente dibujó, diagramó y diseñó la presentación del concepto, compuso la distribución armónica de los elementos en su espacio y finalmente entintó y quizás pintó. Entonces, ¿no resulta mezquino tildar de dibujante o dibujador a un verdadero creador de conceptos? Lo peor de todo es que el artista gráfico, muchas veces por omisión, por desidia o por desconocimiento, ostenta con orgullo el mal título de su oficio. Un punto a tener en cuenta es que si el artista se hace consciente de que ha pasado la etapa inicial de dibujante o dibujador y se ha llenado de argumentos para autoconsiderarse y ser considerado un artista, entonces se acabaron las competencias con los colegas. Desaparece la necesidad de sentirse mejor que el otro, pues no hay forma de comparación entre el concepto creado por uno y por el otro. Esta competencia sí es sensible a darse entre quienes recién se inician en este oficio.
entre dibujantes o dibujadores. En ese plano, quizás, pues si uno dibuja un personaje de animes, por ejemplo Goku, y el otro individuo también hace lo mismo, allí sí podría haber un punto de comparación en los resultados. Pero esta absurda competencia solo tiene razón de existir entre principiantes que recién están aprendiendo las vocales de este magno idioma llamado arte. Vale recalcar que por lo que voy a manifestar, no es que yo como artista gráfico y plástico esté o me sienta exento de esta problemática y sus consecuencias. No. Al igual que muchos de los colegas, también soy parte y causa de este desfaz. La diferencia quizás radique en que yo me detuve a analizar y eso me hizo consciente de los errores que hemos cometido. Es casi por defecto que en nuestro país el artista gráfico enfrenta y afronta las vicisitudes de este oficio con poca o nula preparación académica, armado casi exclusivamente con las habilidades innatas que la naturaleza le dio. Pero esas habilidades innatas son suficientes para intentar reinventarse y adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos. Repito, puede ser por desinterés, por omisión, por desconocimiento, pero también estas dificultades para capacitarse pueden darse por la falta de lugares donde se implante enseñanza académica realmente útil para el artista. Los institutos y escuelas donde se dictan cursos sobre arte intentan enseñar a dibujar, a pintar, a usar materiales y utensilios, pero ninguna se dedica a fortalecer y preservar al artista. Entonces, son solo escuelas de dibujo y pintura, mas no son escuelas para artistas. No me resulta admisible que una gran cantidad de artistas gráficos con dilatada experiencia en este oficio jamás hayan siquiera oído hablar de lo que es literatura de la imagen. Si un artista gráfico constantemente necesita usar literatura de la imagen para elaborar sus conceptos y los usa, pero de manera intuitiva, sin mucha conciencia, lo cual lógicamente limita su rendimiento y también su capacidad para reinventarse. Otro punto álgido en el oficio es el escaso o nulo conocimiento de las técnicas y estrategias mínimas de lo que es comunicación social. Y si la finalidad de toda obra artística es ser mostrada al público, ¿cómo es posible que el autor del concepto no cuente con las herramientas mínimas para medir el impacto que su obra causará en su público objetivo? Es frecuente que el artista gráfico, sobre todo los historietistas, en su afán de comunicar, opten por escribir sus propias narraciones o intenten guionizar narraciones ajenas. Pero si no está capacitado, es casi seguro que realizará un guión muy personal que, presumiendo que como es completamente entendible para él, también lo es para el público, y terminará elaborando una historia que es exclusivamente para él, que solo él interpreta y entiende. A menudo vemos tiras e historietas que no nos atrae ver ni leer más allá de las primeras viñetas, pues no entendemos absolutamente nada. Y quizás no es porque la historia era mala, sino que quizás estuvo mal narrada. La narrativa gráfica, para crear sus atmósferas de dramatismo y otras sensaciones, requiere de manejo de ritmo, estructura literaria, literatura de imagen, léxico, jergas y modismos apropiados para el público objetivo. Si el artista reconoce a qué público objetivo está dirigida su obra
entonces tiene oportunidad de analizar qué elementos gráficos serán los más acertados para alcanzar la conexión entre su obra y su público. Caso contrario, hay un riesgo casi inminente de fracasar. Intentemos graficar mentalmente una situación que puede parecer absurda y extrema, pero es posible de darse. Si una empresa o entidad propone hacer historietas para difundirlas en las calles entre pandilleros y drogadictos, buscando readaptarlos, ¿qué hacer? Pues simplemente no aceptar la propuesta inicial. El público objetivo, los pandilleros y drogadictos, por lo general, no tienen propensión a leer. Y si leen, no tendrán la suficiente comprensión y la retención necesaria para que los mensajes sean efectivos. Pero tampoco se trata de rechazar el proyecto y desaprovechar una oportunidad de trabajo. Se trata de que el artista, capacitado en comunicación social, pueda idear, diseñar y ofrecer una alternativa de comunicación que sí resulte efectiva. De seguro se me han de haber pasado muchos puntos importantes. Más, lo esencial es que con toda esta cháchara he tratado de sustentar mi opinión acerca de por qué la gran mayoría de artistas gráficos, mal denominados dibujantes o dibujadores, hoy se hallan ante un abismo hacia la nada, asistiendo al funeral o a la agonía de las tiras cómicas y la historieta, y con muy pocas posibilidades de reinvención. Quiero dejar bien en claro que yo tampoco tengo la solución a esta problemática, pero cuando menos soy consciente de que estamos en esta situación porque erramos. Y si estamos conscientes de nuestros errores, entonces sí tenemos una posibilidad de cambio. Y bueno, que las generaciones venideras de artistas gráficos juzguen nuestro andar, nuestro actuar y nuestro pensar. Ellos serán los que elijan continuar este camino siendo dibujantes o dibujadores, o siendo artistas. El análisis y la duda pueden resultar una forma de hacer camino.